Pedro Sánchez y el caso para un premio Nobel de la Paz. Hay políticos que esperan a que la historia se vuelva segura antes de hablar. Y hay políticos que hablan mientras el fuego sigue ardiendo. Pedro Sánchez pertenece a la segunda categoría. Solo eso es la razón por la cual su nombre debería ser discutido seriamente para el Premio Nobel de la Paz del próximo año. Esto no es porque haya terminado una guerra. No lo ha hecho. No es porque haya firmado un gran acuerdo de paz en el césped de la Casa Blanca. No lo ha hecho. Es porque, en uno de los periodos más moralmente evasivos de la política occidental moderna, Sánchez ha hecho algo cada vez más raro. Ha utilizado la autoridad de un Estado europeo para defender el derecho internacional, la condición de Estado de Palestina y el principio de que el sufrimiento de los civiles no puede ser explicado ni justificado mediante alianzas, eslóganes o cobardía diplomática. España, bajo Sánchez, reconoció formalmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, enmarcando explícitamente ese paso como parte de un impulso hacia un alto el fuego y una solución de dos estados. Esa decisión importó mucho más allá de Madrid. Durante años, gran parte de Europa trató el reconocimiento de Palestina como un tema que debía discutirse para siempre y sobre el que nunca se debía actuar. Los gobiernos hablaban de paz mientras financiaban la parálisis. Invocaban la solución de dos estados mientras ayudaban a convertirla en una frase de museo. Sánchez rompió esa coreografía. Obligó a Europa a afrontar una pregunta básica: si la condición de Estado palestino siempre se promete pero nunca se reconoce, entonces, ¿qué es exactamente lo que el proceso diplomático está preservando aparte del aplazamiento permanente? Reuters informó que España definió el reconocimiento en términos de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, una postura política concreta, no un comunicado sentimental para la prensa. Ahí es donde comienza el argumento del Nobel. No en la perfección. En el coraje. No en la santidad. En el coste político. Porque los premios de la paz no deberían reservarse solo para aquellos que llegan después del derramamiento de sangre con discursos pulidos y sonrisas conmemorativas. También deberían estar disponibles para líderes que adoptan posiciones reales mientras la presión está viva, mientras los aliados se ofenden, mientras la clase mediática todavía les advierte que sean más cuidadosos, más equilibrados, más obedientes a la coreografía del retraso. Sánchez ha hecho exactamente eso. En marzo de 2026, Reuters informó que calificó de ilegal la guerra estadounidense-israelí contra Irán, denunció la carga económica impuesta a los ciudadanos comunes y vinculó esa escalada más amplia con la destrucción vista en Gaza y el Líbano. España también se movió con firmeza contra la participación en ese conflicto. Reuters informó el 16 de marzo que Madrid descartó participar en operaciones en el estrecho de Ormuz porque consideraba la guerra ilegal. Y hoy Reuters informó que España había cerrado su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses involucrados en ataques contra Irán, con excepciones de emergencia. Esto es lo que separa a Sánchez de la multitud. Muchos líderes condenan el sufrimiento. Sánchez ha estado dispuesto a desafiar la maquinaria que lo produce. Muchos líderes hablan de la ley. Sánchez ha estado dispuesto a aplicarla incluso cuando el infractor es poderoso, está armado y está protegido por la habitual inmunidad diplomática de la amistad. Muchos líderes dicen que la paz es importante. Sánchez se ha comportado como si la legalidad y la paz fueran inseparables. Y eso importa porque el Premio Nobel de la Paz, en su mejor versión, no es solo una medalla por una victoria completada. Es una señal. Una declaración de que la presión moral y diplomática todavía cuenta. Una manera de decir que el liderazgo político no se mide solo por lo que uno logra terminar, sino también por lo que uno está dispuesto a defender cuando el silencio sería más fácil. Los defensores de Sánchez pueden plantear otro punto serio. Su retórica de paz no está separada de su visión interna de la democracia. Reuters ha señalado que formó el primer gabinete paritario de España en 2018, y que su gobierno posteriormente impulsó reglas de paridad más amplias en la vida pública y en los negocios. Esas políticas no son paz en el sentido militar estrecho, pero sí reflejan una filosofía política más amplia: pluralismo por encima de exclusión, igualdad cívica por encima de reacción, democracia negociada por encima de confrontación tribal. Un líder no se convierte en candidato al Nobel solo por decir las cosas correctas en el extranjero. La prueba más profunda es si su política, en estructura e instinto, se mueve hacia la dignidad humana o se aleja de ella. El historial de Sánchez sugiere un proyecto coherente: socialdemocracia en casa, legitimidad multilateral en el extranjero y una insistencia en que la ley no es algo que deba usarse solo contra los enemigos. Por supuesto, un argumento honesto también debe afrontar las objeciones. La primera es obvia: Pedro Sánchez no ha traído la paz en el sentido literal, final e histórico. Ningún alto el fuego en Gaza lleva su firma. Ningún tratado regional existe gracias a su mediación personal. Para mucha gente, eso debería poner fin a la discusión. Pero esa objeción es demasiado estrecha. El Premio de la Paz ha reconocido a menudo no solo el acuerdo, sino también la presión hacia el acuerdo, no solo los resultados, sino también los actos que cambian el terreno político. El reconocimiento de Palestina por parte de Sánchez hizo exactamente eso.
Sacó el tema de la sala de espera diplomática de Europa y lo devolvió al ámbito de la política estatal real. Después de que España, Irlanda y Noruega se movieran, el reconocimiento dejó de ser una abstracción radical. Se convirtió en una prueba viva de voluntad política dentro de Europa. La segunda objeción es la contaminación política. Reuters informó en junio de 2025 que Sánchez tenía intención de presentarse de nuevo a pesar de investigaciones por corrupción que afectaban a figuras de su gobierno. Eso debilita su imagen y da a sus críticos munición poderosa. Un candidato al Nobel que lleva un escándalo interno en su órbita no es una venta fácil. Pero la existencia de un escándalo alrededor de un gobierno no borra automáticamente la relevancia internacional de un líder. Si el comité estuviera seleccionando un premio por limpieza administrativa, eso sería otra cuestión. La pregunta aquí es más estrecha y más dura. ¿Ha hecho Sánchez una contribución significativa a la paz, la legalidad y la dignidad humana en la política internacional? En esa pregunta, la respuesta sigue siendo sí. Una tercera objeción es que es un líder polarizador que a menudo habla con audacia en un sistema político frágil. Eso es cierto. Reuters ha mostrado tanto la presión sobre su gobierno como los límites de su poder en la era de las coaliciones. Pero la relevancia para el Nobel nunca ha pertenecido solo a figuras universalmente queridas. De hecho, algunos de los candidatos más significativos son precisamente aquellos que perturban el consenso cómodo. Sánchez resulta inquietante porque ha expuesto cuán hueco se volvió gran parte del lenguaje de Europa. Durante demasiado tiempo, los líderes quisieron el prestigio del lenguaje humanitario sin la carga de la acción humanitaria. Quisieron sonar civilizados sin arriesgar ninguna ruptura seria con el poder. Sánchez, piense uno lo que piense de él ideológicamente, ha estado más dispuesto que la mayoría a romper. Esa es la razón por la que su candidatura tendría sentido. No porque sea impecable. No porque esté por encima de la crítica. No porque España bajo Sánchez sea alguna utopía de claridad moral. Sino porque, en un periodo marcado por la masacre, el eufemismo y la cobardía diplomática, ha sido uno de los pocos líderes occidentales dispuestos a convertir la indignación en política de Estado. Reconoció a Palestina. Desafió públicamente la guerra que consideraba ilegal. Puso a España del lado de la presión, no del comentario pasivo. Y quizá ese sea el punto más importante de todos. El Premio Nobel de la Paz no debería convertirse en un regalo de jubilación para la cautela respetable. Debería seguir siendo, al menos ocasionalmente, una reprimenda a la hipocresía global. Si ese estándar todavía significa algo, entonces Pedro Sánchez no debería ser mencionado simplemente de pasada. Debería ser un candidato real.